a mí me llamó la atención de esta reunión de Claudio X González Guajardo en Atizapán, en el Estado de México, porque hay una pregunta que le hacen. ¿Podemos ser Venezuela? Fíjate, esta campaña que desde el 2000, pero particularmente desde el 2003, trae esta derecha a la que pertenecen todos los que acabas de mencionar, es que nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba, en Bolivia. El sábado, 2 semanas después de la elección del 2 de junio, le preguntan a Claudio X González, ¿podemos ser Venezuela? Y la respuesta de Claudio X González dice, fíjate, México tiene una complejidad y una diversidad que hace muy frustrante, aunque sea para un proyecto autoritario, dictatorial, salirse con la suya, porque es un país muy grande, con una frontera de 3,000 kilómetros, con la economía más potente en la historia de la humanidad, que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque comercial más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Añado, entonces, no creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México, porque tiene una resiliencia muy grande, porque está abierta al mundo, porque hay exportadores, porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera. Pero si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Está a flote con un nivel de estancamiento, si quieren por el esfuerzo de millones y millones de mexicanos. Entonces, o sea, era mentira. Era absolutamente mentira. Era un discurso mentiroso. Siempre. Por eso me pareció oportuno fragmento. Qué joya, Álvaro, es eso. Qué bárbaro. O sea, porque es la mentira. Y es la mentira, dice, Álvaro. Y esa gran mentira fabricada por el propio Claudio X González. El fabricante de mentiras. Ahora dice, no, porque... No podemos ser Venezuela porque es que hay muchos empresarios muy fregones que no lo van a permitir. No. Sí. La economía resiliente no lo va a permitir. Hijo, mano. Después de decir, no pensábamos que íbamos a ganar la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez. Pero bueno, pues buscábamos contrapesos. O sea, qué descaro, por eso es muy interesante esa conferencia de Claudio X González, que bueno, pues también reconoce que lo que se viene bonito, no es nada positivo para la oposición después de la contundente derrota de Xóchitl Gálvez y del PRIAN y de él mismo. Pues el gran derrotado, además de Xóchitl Gálvez, es Claudio X González. Por eso tiene sentido lo que el presidente López Obrador hoy le dice, lo reta, ¿no? Pero ayer ya no fue posible, Alejandro, porque ayer pero esta parte es una bomba eso, Álvaro. Es una bomba. O sea, Claudio X González le dice en una reunión que son mayoritariamente panistas, ¿no? Sí, pero son vecinos de la zona. Él les pregunta, yo sé que la mayoría de ustedes votaron por Xóchitl. Sí. Pero le preguntan, son de la sociedad civil. A ver, bien, muy preocupados, porque pues como les han inyectado eso, les han dicho durante años que podemos ser Venezuela o Cuba o ya sabes tú.
Entonces le preguntan, oiga, pues estamos preocupados porque viene un segundo sexenio de la izquierda. ¿Podremos? Ahora sí vamos a llegar a la tierra prometida, que es Venezuela. ¿No? No, no, pues no, era tema de campaña, era solamente engaño. Qué poca madre de personaje, Álvaro. Bueno, ahí está. Qué poca madre. Abuela. Entonces, o te la voy padre. te la voy a pasar la transcripción Qué para que la tengas, barbaridad, Alejandro, Álvaro. Sí, pásala. porque efectivamente es... Digo, hasta para leerla es que, de verdad, o sea, qué barbaridad. Son un nudo de mentiras, de odio, Álvaro, de rencor. Por eso están donde están. ¿Tú crees que la gente no se da cuenta de todo eso, Álvaro? Cuando ellos alegan, cuando gritan en Twitter y en su Disneylandia favorito, que es el Twitter, cuando gritan, es que la dictadura. Cualquier mexicano de a pie se... A ver, ¿así son las dictaduras? Porque pues yo llevo exactamente la misma vida, un poquito mejor, por cierto, porque el nivel de vida, el mío al menos, ha aumentado. ¿Así son las dictaduras? Hace O sea, rato... qué poca abuela de personaje. De verdad. Wow. Hace ratito justamente Héctor Alejandro Quintanar escribía, dice, otra vez, como en 2018, los que hablan de vivir en dictadura, censura, autoritarismo y similares son un perfil. Gente que inventa un rival omnipotente, maligno, para así sentirse héroe y disimular su pequeñez real. Postdata. Se puede criticar sin usar ese autoengaño. Inténtenlo. Hijo, mano. ¿Qué? Me deja el ojo cuadrado. Claudio X González. Claudio X González, Álvaro. O sea, a pregunta expresa, directa. Sí, de una señora. ¿Podemos ser Venezuela? No podemos ser Venezuela. Güey, tienes Y diciéndolo entonces, años, tú y tu padre. Han hecho campañas. Es más, Álvaro, han sacado recursos económicos de empresarios, Álvaro. ¿Con eso? Él y su padre han obtenido recursos de núcleos empresariales del gobierno de Estados Unidos con el argumento de que México está transitando a convertirse en Venezuela. Y en la primera, nos vamos a convertir en Venezuela, dice una mujer preocupada. ¿Por qué preocupada? Porque eso he escuchado por 2 décadas. 2 décadas. Ellos, los Claudios X González y todos ellos, le han dicho a esa pobre mujer que México se va a convertir en Venezuela y le preguntan, y el otro con un descaro y una desfachatez mentiroso dice, no, porque no vamos a hacer Venezuela porque es una economía resiliente y pues tiene sus particularidades. Güey, o sea, has cobrado dinero, hiciste una campaña, le has quitado dinero al gobierno de Estados Unidos. No, de verdad, qué impresionante, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. No qué creo que cara vamos dura. a ser Venezuela, Nicaragua o Cuba. Sí, México tiene una complejidad y una diversidad que hace muy frustrante, aunque sea para un proyecto autoritario, dictatorial, salirse con la suya, porque es un país muy grande, con una frontera de 3,000 kilómetros, con la economía más potente en la historia de la humanidad, que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque comercial más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Qué barbaridad. Entonces no creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua o Cuba. Claudio X González. Claudio X González. Qué Guajardo. barbaridad, Álvaro. Qué impresionante. Eso que de verdad, qué impresionante. Es para enmarcarlo. Es para enmarcarlo. Y para exhibirlo a todos Hipócritas. aquellos que creyeron las mentiras del mismo que hoy está desdiciéndose y que siempre supo que era una mentira, una trampa, un engaño, un embuste. Pero de este nivel son los opositores en nuestro país. Y por eso también mucha gente, Alejandro, perdía de vista lo que en este espacio
cotidianamente hemos informado antes de la propia campaña. Quien está atento a lo que hacemos aquí en Los Periodistas y también en Sin embargo, pues sabe que aquí presentamos información. Solo aquellos que estaban en ese fumadero de opio, que era el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, evadiéndose de la realidad, pues no se daba cuenta de lo que venía, y lo que venía era de tal magnitud que los ha dejado a todos absolutamente exhibidos. Ese fumadero de opio, Álvaro, qué barbaridad. De verdad estoy con la boca abierta. Por esto. Ayer se me pasó porque ayer transcribí y, híjole, con una carga de chamba, pero y ayer le pasamos un fragmento de lo que dijo Claudio X González en esa reunión. Pero creo que es oportuno aún presentarlo el día de hoy, Alejandro. Pues sí, muy oportuno. Yo creo que, híjole, me deja bailando en una pata. Mira, porque se trata de, o sea, Álvaro, de verdad, o sea, han engañado gente por décadas. Claro. Por décadas le dijeron, o sea, no se nos olvide que estos empresarios, muchos de estos, o sea, de los más ricos de México, pagaron una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006, 2005, 2006, basada en una premisa en realidad, que era, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba. Que era una mentira. O sea, fueron miles, literalmente miles de millones. Yo he dicho que no sé si sea el presidente más atacado de la historia, tampoco tengo ese referente, porque Madero fue muy atacado. Hombre. El mismo Juárez. Cárdenas. Me imagino, ¿no? Alejandro. Cárdenas fue muy atacado. Cárdenas, claro. No, a Lázaro Cárdenas lo acosó la prensa, Álvaro, décadas. Literalmente décadas. O sea, bueno, pero sí sé que no hay un solo político mexicano al que los grandes capitales le hayan metido más dinero para desestabilizarlo como Andrés Manuel López Obrador. Eso sí lo sé y lo he escrito. Porque se trata de al menos 2005, 2000 hasta 2018. Todavía la fecha, pues, pero digamos que ¿cuántos años son, Álvaro? Son 20 años, son 2 décadas. Son 2 décadas. 2 décadas iba a decir la palabrota, pero es a dale para destruir a Andrés Manuel López Obrador. Miles de millones de pesos del empresariado para destruirlo. No hay un político mexicano que haya tenido tantos billetes en contra como Andrés Manuel López Obrador. Y gran parte de la mentira, la razón para jalar esos recursos, Álvaro, de los Claudios X González, padre e hijo, ha sido convencer al empresariado de que México va a caminar hacia una dictadura del tipo Venezuela, Nicaragua o Cuba. Ahora resulta que a pregunta directa de una señora, a alguien que ha recibido, literalmente ha administrado, manejado millones y millones de pesos de Estados Unidos y de México, de empresarios, en esa campaña le preguntan, oiga, ¿vamos a hacer Venezuela? Y Claudio X González responde con esa cara dura, no creo que vamos a hacer Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto, etcétera. O sea, estoy con los ojos cuadrados. Hay un antecedente de quien fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, a quien yo traté, siendo inclusive presidente de la Corte, y efectivamente, él
me contó algo que después que le había contado, que le contó después al presidente López Obrador, antes de que fuera presidente, lo ha dicho él, cómo se reunió con un grupo de grandes empresarios en Monterrey, del grupo de los 10, y que le preguntaron, oiga, ¿usted conoce a López Obrador? Sí, lo conozco. ¿Y cómo piensa? No, pues no es eso que dicen que va a llevar a México a Venezuela. Dice, sí, eso ya lo sabemos, eso lo inventamos nosotros. Porque lo que quiere es cobrarnos impuestos. Eso Hijo. se lo confesaron los grandes del... No me quiso decir quién fue. Si fue el Diablo Fernández Carvajal, el del grupo FEMSA, Fernández, que el presidente López Obrador dice de los Oxxos. Es el del botellador de Coca-Cola y tantísimos negocios. Pero, en efecto, es la primera vez que el jefe de la oposición partidaria, intelectual, mediática y de todas las organizaciones de la sociedad civil que hacen política, que es Claudio X González, reconoce que efectivamente el que López Obrador nos iba a llevar a Venezuela, pues es claramente un embuste. Oye, híjole, mano, yo creo que sí vale la pena escuchar ese video, Álvaro, recuperarlo. Sí, lo tenemos. Está en la parte de final. Ya lo tenemos. Lo tenemos, me dice Ilse. Vamos, Luis, vamos a verlo, a escucharlo íntegro. No, mira, la de que si podemos ser Venezuela o qué Lo de Venezuela. ¿Sí? Lo de Venezuela. Que ya lo comentaron mis compañeros y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, pero yo diría, sí es cierto, México tiene una complejidad, una diversidad y una resiliencia que hace muy frustrante, inclusive para un proyecto autoritario, dictatorial, salirse con la suya, porque es un país muy grande, con una frontera de 3,000 kilómetros, con la economía más potente de la historia de la humanidad, que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque económico más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Entonces, no creo que vamos a hacer Venezuela, Nicaragua, Cuba. Comparto la reflexión de Julio en ese sentido, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Ahí está. Usted escucha y esta declaración de Claudio X González seguramente se va a compartir ampliamente. Aquí se la presentamos como primicia en los periodistas por la relevancia que tiene. A ver, Álvaro, porque siempre hay un tuit. Hay uno de abril del 2021 del mismo Claudio X González. Digo, hay muchos, y hay declaraciones de él, y hay declaraciones. Ha sido un discurso, han sacado mucho dinero. Claudio X González, padre e hijo, han colectado dinero del empresariado mexicano. Millones de pesos. Esa es la parte más dramática, Álvaro, porque con esa excusa han engañado a millones también, a millones de personas. Dice Claudio X González, 6 de abril de 2021. Tuve una conversación con un amigo venezolano. No, ya sabes que él habla así, porque la gente importante siempre habla así. Bueno, tuve una conversación con un amigo venezolano esta semana. Estoy convencido de que si no hay un renacer ciudadano que se manifieste con fuerza este 6 de junio, nos encaminamos a un futuro de autoritarismo, pauperización y destrucción como el de Venezuela. En nuestras manos, evitarlo. Qué desvergonzado personaje, qué bárbaros, qué deshonestos
Alejandro, Hijo, ha mano. sido deshonesto siempre. Siempre, claro. O sea, en el caso de Claudio X González, no hay que olvidar, y aquí lo revelamos también, aquí hacemos periodismo, aquí investigamos y damos a conocer información. Claudio X González construye la coalición Va por México en su domicilio en las Lomas de Chapultepec. Al mismo tiempo que era presidente de la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Y sabe qué? Los estatutos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad prohibían al presidente de ese organismo hacer política partidista. ¿Qué importa? Los violó los estatutos del mismo organismo que fundó y estaba haciendo política. Al mismo tiempo que recibía dinero del gobierno de Estados Unidos. Del gobierno de Estados Unidos. 2. El presidente de la Coparmex en aquel momento, Gustavo de Hoyos, también participó en esas reuniones secretas. Y los estatutos de la Coparmex le prohibían involucrarse también en política partidista. Y no fue una invención nuestra, fue información. Lo revelamos aquí en 2021 y luego él en 2021 en una reunión como en la que dijo que pues no es cierto que México iba a ser Venezuela con López Obrador y con Claudia Sheinbaum, en una reunión con esa también dijo, y aquí lo informamos en su oportunidad, sí, cuando yo me propuse crear una gran coalición, sabía que iba a ser imperfecta, y por eso las reuniones desde marzo del año pasado, refiriéndose a marzo del 2020, convoqué a los liderazgos de los partidos. Es decir, mentira tras mentira tras mentira. Tras mentira, tras mentira, tras mentira. Ahora, tiene su ventaja que ahora Ya lo confiese. Seguramente Hijo, mano. está arrepentidísimo de haberlo dicho porque alguien se anda asomando, como es mi caso, en donde Así es. anda. 24 de mayo del 2024, este mismo año, Claudio X González en su cuenta de Twitter. Sheinbaum debió haber sido candidata a la presidencia en Cuba, Nicaragua o Venezuela, no en México. Su proyecto es totalitario. Y cita a la política, periodista de la revista esta que yo, la verdad, hace muy poco tiempo supe que seguía existiendo, que siempre. La señora Pajés. Beatriz Pajés Rebollar. La cita a ella, pero es otra vez la mentira de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En corto, el señor dice otra cosa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel de deshonestidad! Por eso, Álvaro, hoy el presidente, porque estas cosas no las saca el presidente nada más porque sí. Tú y yo lo comentábamos hace rato, digo, de estarlo viendo, de estar siguiéndolo, de estar analizando permanentemente. Son cosas que, como decían los viejos, ¿no? El colmillote. Con la información, Alejandro. No, por eso. Sí. La suelta con todo el colmillote, claro. Porque ya trae, aquí miren, el dato, ya lo trae. Hoy muy casual, Álvaro. Dice de repente, o bueno, que explique Claudio X González de dónde salió todo el dinero. Para la guerra sucia, para esto, para aquello, toda la lana. Que le explique Claudio X González. Obvio, nos dijimos nosotros, obvio ya sabe de dónde y cuánto. Seguramente ya tiene información de cuánto dinero le metieron y quiénes le metieron dinero. Hay un grupo, Álvaro, allá en Chihuahua, que le ha metido dinero
le ha metido dinero a las campañas. Mira, déjame ver porque yo lo publiqué hace poquito. Iba a leer de esta parte donde tu texto, justamente que se llama El Proyecto Patronal, de este libro, donde Álvaro cuenta por primera vez cómo fue la reunión de Claudio X González para Crear la coalición PRI-PAN-PRD. Así es. Hay un texto mío de reciente donde cuento, Álvaro, de una reunión En El Paso, Texas. en El Paso, Texas, Álvaro, que tiene mucho sentido, ahora. Aquí está. Dice el texto, nada más para que usted lo tenga muy presente, porque ahorita escuchamos al presidente López Obrador. El texto se llama, hice unos apuntes que se llaman apuntes de campaña y poscampaña. Y yo cuento cómo hace poco tiempo un grupo de oligarcas se reunió de allá de Chihuahua. Los Terrazas, los Fernández, los Cruz Rusek, los Mares, los Elías, la misma Lupita de la Vega, Juan Carlos Guerrero, Víctor Almeida, estuvieron en una reunión y alguien ahí les dijo, oigan, ¿y cómo vamos con el fondo? Porque siempre han metido dinero a las campañas. ¿Y cómo vamos con este fondo? No, pues ellos imaginando que iba que se estaba metiendo a Xóchitl Gálvez, a la campaña de Xóchitl Gálvez. Pero resulta que no, que una parte de ese dinero, Álvaro, se estaba yendo a la campaña contra el presidente López Obrador, a lo de narcopresidente. Pero muchos de los que estaban ahí, entre esos grupos de empresarios, de estos oligarcas chihuahuenses, no sabían que estaban metiéndole dinero a la campaña contra el presidente, lo de narcopresidente. No sabían. Ahí se enteraron y algunos de ellos dijeron, oye, espérame, nosotros no estamos metiéndole eso. Pero hay un dato, Álvaro, que es importante dejar ahí puesto, que se sepa y que en algún momento va a salir. En marzo, el 19 de marzo, Ricardo Anaya, sí, el ex candidato presidencial, Senador. ahora senador, y va a entrar, nomás tenga fuero, va a entrar a México. Ricardo Anaya voló de su escondrijo allá en Nueva York, creo Nueva York, donde está, Sí, claro. a El Paso, Texas, el 19 de marzo pasado. Allá tuvo una reunión con gente que opera el fondo empresarial del que les hablo, donde hay millones de dólares metidos, que coincide justamente con un personaje que se llama Alejandro González, coautor de la campaña Un Peligro para México, tipo conocido en ese núcleo en esos núcleos. Alejandro González, se reúne Ricardo Anaya con ellos. ¿A qué? Después viene la reunión de los empresarios, de los oligarcas, donde sale el dato de que están financiando una parte del narcopresidente de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar al presidente López Obrador lo que dice hoy a ver, el dinero, que diga Claudio X, ¿a dónde se fue el dinero? Vamos a escucharlo porque tiene todo el sentido. Vamos a oírlo. Lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día, 2 días para reflexionar sobre lo que había sucedido. Le siguieron, no estamos mal. El que está mal es el pueblo. Está muy mal el pueblo. Si nosotros les quitamos las cadenas,
y ellos volvieron a ponerse las cadenas. Falta el informe de Claudia X González. ¿Qué pasó? Ojalá informe, y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero. ¿Cuánto recibió? ¿De quién? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto a los candidatos? ¿Cuánto a los partidos? ¿Cuánto a los medios? ¿Cuánto a las redes sociales? ¿Cuánto costó la guerra sucia? ¿Cuánto costó el AMLO narcotraficante? ¿Presidente narco? ¿O todo fue cooperación, gratuito? Sí, la Coparmex, ¿cuánto aportó? Pero el que manejaba todo, porque era el coordinador, era Claudio, y él es el que tiene que informar, porque ahora pues le echan la culpa a los partidos, y sí tienen culpa los partidos, pero no nada más los partidos, ¿no? Y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata, no. Ahí pues hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. Quien atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda, y sobre todo las aportaciones. ¿De cuánto fueron? Pues ¿cómo informan los partidos de sus gastos? ¿Y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero, no solo de México, sino del extranjero? Y es también como para decir, basta de hipocresías. ¿Cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita ser cara dura. Y además, ¿cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas? Todos tenemos el derecho, la obligación a informar. Que no se olvide eso. Incluso a los que aportaron, ya no como antes, pero sí hubieron empresarios que aportaron. Entonces, pues ellos tienen que pedir cuentas a Claudio. Oye, me dijiste de que todo iba a salir bien, de que se iba a ganar.
tú me trajiste las encuestas de, ¿cómo se llaman estos? Massey Coller. Sí. ¿Cuánto costó financiar eso? Massey Coller y la otra, la de... No, la de GEAISA o qué? ¿GEAISA o cuál? GEAISA, vinculada al que fue Guillermo del CISEN Guillermo Valdés. con Calderón. Sin enojarnos, no nada más es, a ver, informemos. A ver, y efectivamente, sí es sabido que Claudio X González hace acopio de dinero desde hace años, también junto con su padre, Claudio X González Laporte, y otros integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Valentín Díez Morodo, por ejemplo, Ramírez, Alejandro Ramírez, el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, que son los más activos y que son los que más odian a López Obrador. Ellos piden dinero para hacer la vaquita y canalizarla para ciertos proyectos. A ver, aquí lo planteamos desde febrero, cuando comienza aquella campaña narcopresidente AMLO. Así es. Bueno, y claro, Claudio X González va a tener que informar, no solamente como lo harán los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral. Ahí va a quedar muy clara también el financiamiento. Pero ese dinero no lo van a informar al órgano, porque es dinero sucio. Así es. Y viene de años. Tú mencionaste, Alejandro, hace rato, esa reunión en El Paso. Tú mencionabas a personajes de Chihuahua. Sí, es correcto. Bueno, mira, cuando Calderón, como lo hicieron antes con Fox, a Calderón le financiaron con mucho dinero su campaña en 2006. Yo lo escribí esto, es un libro de 2007, sobre la campaña del 2006. Y yo escribí, algunos de los magnates locales formaron parte del elenco que financió la campaña de Calderón en el estado, me refiero a Chihuahua, y en cuyo honor asistieron a una cena la noche del viernes 25 de febrero, 6 días después del inicio formal de la campaña de Calderón. Llegaron 400 empresarios, convocados por Enrique Terrazas Torres, coordinador financiero de la campaña de Calderón en Chihuahua, Sonora, Durango y Nuevo León. Asistieron Miguel Fernández Iturriza, concesionario del emporio FEMSA, el fabricante de Coca-Cola, y Pedro Zaragoza, propietario de las compañía gasera más importante de México y América Central, consuegro de Lino Corrodi, el recaudador de Fox en la campaña del año 2000. Menciono esto por lo que tú señalas, Alejandro, de cómo en Chihuahua hay gente de mucho dinero, ¿sí?, metido siempre en financiar al PAN o al PRI. Pero para hablar solamente de este caso, pues este personaje, diría yo una última cosa, Alejandro, que también viene en este libro. Después de las elecciones, después del fraude del 2006, se casó el hijo del que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en aquel momento, con la hija de José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, en el 2006, y se casó con la hija de la familia Margain
de Nuevo León. ¿Quiénes asistieron a aquella boda una vez consumado el fraude del 2006? Bueno, para empezar, Emilio Azcárraga Gallán, Claro. de Televisa, Valentín Díez Morodo, vicepresidente del Grupo Modero y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González, presidente de Kimberly-Clark de México, y los Ballina, el Grupo Chihuahua, los Terrazas Torres, fueron a esta boda después del fraude de 2006. Y hace tantos años que es importante, a la luz de lo que estamos platicando, de lo que reconoce Claudio X González y de lo que el presidente López Obrador emplaza a pues siempre ha habido dinero para financiar los proyectos de la derecha en México. Y ahí, Álvaro, hace una acotación el presidente muy importante, Álvaro. Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, sobre todo Enrique Krause, han sido señalados de beneficiarse de esos núcleos. Y en particular Enrique Krause ha sido señalado de beneficiarse de dinero, al final es sucio, porque no es fiscalizado por el INE. Es dinero que se utiliza para guerra sucia, que no pasa, aun cuando es usado en campaña, no pasa por la fiscalización del INE. El presidente señala en esta intervención el tema de los intelectuales, porque obviamente, seguro ya tiene algún dato. Nunca lo suelta nada más porque sí, porque de repente se acordó, no, sí, el dinero. No, a ver. Lo de hoy, lo que dice el presidente hoy, Álvaro, es porque lo ha sido siempre, es uno de los hombres más informados del país. No porque sea presidente ahorita, de antes. Siempre fue muy informado y siempre la trajo muy adelante. De aquí y de allá le caen los datos, le atina, lo analiza, lo revisa, sabe las implicaciones que tiene más adelante, sabe esperar. Y sabe esperar, que es muy importante. Y espera, suelta un dato aquí y luego lo cosecha años después. Años después termina cosechándolo. Por eso lo que dice hoy el presidente tiene cola para rato, Álvaro. Mira, dice él, falta el informe de Claudio X González. ¿Qué pasó? Ojalá informe y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero. ¿Cuánto recibió? ¿De quién? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto a los candidatos? ¿Cuánto a los partidos? ¿Cuánto a los medios? ¿Cuánto a las redes sociales? ¿Cuánto costó la guerra sucia? ¿Cuánto costó el AMLO narcotraficante, presidente narco? ¿O todo fue cooperación gratuito? Pregunta. Y luego le preguntan a él, gobierno de Chihuahua con organismos empresariales como la Coparmex. Sale Chihuahua, el interlocutor, el reportero con el que está. Menciona eso de organismos empresariales. Coparmex, obvio, está muy por metido. supuesto. Coparmex está más metido de lo que nosotros tuvimos, ni siquiera la capacidad. Muchas veces, se los confieso aquí a ustedes, a Álvaro y yo nos sentamos, muchas veces dijimos, necesitamos meternos a Coparmex, necesitamos hincarle diente a Coparmex. Tenemos dos manos y somos muy poquitos, la verdad. Esa es, con toda honestidad lo digo, somos muy poquitos, no pudimos meternos a Coparmex. Pero allá dentro de Coparmex, Álvaro, hay cartonistas que han cobrado, cobran y cobraron, o no sé si cobren ahorita, pero ahí en Coparmex han cobrado vía proyectitos
cartonistas, de los más rabiosos, cartonistas, periodistas, muchos, exdirectivos de medios, muchos han cobrado ahí en Coparmex para participar en distintos proyectos, chiquitos, más grandes, medianitos. Han participado, cobrado y articulado Coparmex. Entonces le preguntan a él, sí, la Coparmex, no, dice él, sí, la Coparmex, ¿cuánto aportó? Le diría mucho, mucho, mucho es mucho. Bueno, pero el que manejaba todo, agrega el presidente, porque era el coordinador, era Claudio. Y él es el que tiene que informar. Porque ahora le echan la culpa a los partidos. Y sí, tienen culpa los partidos, pero no nada más los partidos. Y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata. No, ahí hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. ¿Quién atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda y sobre todo las aportaciones? ¿De cuánto fueron? Es muy importante. De la conferencia, Álvaro, de hoy y de los datos de los últimos meses, me parece a mí que aquí hay Claudio encerrado. Claro. Dice también el presidente, porque ¿cómo informan los partidos de sus gastos y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero no solo de México, sino del extranjero? Ay, Allah. Y es también como para decir, basta de hipocresías. ¿Cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita hacer cara dura. Cuando el presidente dice Instituto contra la Corrupción, se refiere a esta asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que creó Claudio X González en 2016 y cuyos aportantes, quienes lo financian, aquí lo revelamos, son los grandes magnates. Entonces, sí, también le dice el presidente a los que aportaron dinero a Claudio, oye, Claudio, me dijiste que todo iba a salir bien, que se iba a ganar, tú me trajiste las encuestas y, bueno, emplazado está Claudio X González para que informe, porque se va a hacer como que la Virgen de habla. Ah, no, claro que sí. Sí. Mira, Álvaro, hay un personaje que no se ha tomado mucho en cuenta y que no sale mucho, pero que está muy involucrado en todo, absolutamente todo. Entiendo, no tengo forma de asegurarlo, de ponerlo por escrito, no tengo manera de... Pero entiendo que él estuvo completamente enterado de la reunión en El Paso, Texas, en donde habría participado Ricardo Anaya. Uh-huh. Me refiero a Víctor Almeida García, Uh-huh. el de Intercerámica. De Interceramic de Chihuahua. Sí, sí. Bueno, del país. Sí, uno de los Millonarios. multimillonarios. ¿Quién es este personaje? Bueno, es un hombre muy, muy poderoso, con mucho dinero, de los oligarcas de Chihuahua, que, según la información, que no lo puedo asegurar al 100%, él es el que estaría detrás de la administración del fondo solamente de los oligarcas de Chihuahua en esta elección. Él tiene un pleito casado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Almeida, lo vas a recordar tú, en algún momento dijo, en un exabrupto, que
junto con el dueño de Soriana, pues obviamente estamos hablando de dos personajes que tienen dos norteños con mucha relación entre sí. Pedro Luis Martín Bringas y el mismo Víctor Almeida. Sí. Ellos dijeron en su momento, en 2018 dijeron, no, a ver, de nuestra parte quedan suspendidas las inversiones. Correcto, sí, me acuerdo. Quedan suspendidas las inversiones en México. No vamos a invertir ni un peso ahora que llegó este populista. Esa es la frase. Almeida le da entrevista. Dice él desde Guanajuato en una reunión, dice que tenía 200 millones de dólares en la bolsa y que cero. Es una catástrofe que haya ganado López Obrador. Una catástrofe, dice Víctor Almeida. Sí, tal cual. Él dice ¿por qué está contra AMLO? Le preguntan en el periódico El Universal. ¿Qué piensa de él? Creo que es una persona no preparada, que desconoce la situación sobre el futuro de México, dice Almeida. Creo que volver al pasado y hablar de clases y tratar de hacer enemigos en la sociedad en diferentes segmentos es contrario a lo que necesitamos. Se aprovecha de la pobreza, de la falta de educación y no creo que sea correcto. Es Almeida el que habla, ¿eh? Quiere volver a los años 70, a los 80. Se me hace un grave error para México y me preocupa. Todo el equipo alrededor de él es volver definitivamente al pasado y estoy convencido de que ese no es el futuro que México necesita. En su opinión, ¿qué pasaría con México si gana Andrés Manuel López Obrador? 2018, en la elección del 2018. Se nos complicaría mucho la existencia. De entrada, va a espantar mucho la inversión extranjera y de las empresas mexicanas si empieza con subsidios y regalitos y distribuir todo lo que ha prometido. No habrá dinero que alcance y menos en una economía decreciente. Si no hay inversión y creación de nuevos empleos, jamás vamos a resolver los problemas. El gobierno no genera riqueza, administra lo que todos los mexicanos le damos. Hasta el más humilde, cuando compra una Coca-Cola o paga el camión, en todos están los impuestos. Es dinero que damos al gobierno. Evaluaría continuar en México si gana Andrés Manuel. El mismo Almeida, estamos hablando del mismo Almeida. Estamos comprometidos de estar hasta que nos entierren. Aquí vamos a estar, etcétera. ¿Qué planean hacer empresarios que están en contra y a favor de Ricardo Anaya? Ricardo Anaya, otra vez. Todo el sector nacional, bueno, está con Ricardo Anaya. Y quiere que gane porque es una forma de progresar. Él hace campaña. En algún momento, más adelante, hablará él sobre el discurso de Claudio X González y el discurso de Venezuela, de que México se va a convertir en Venezuela. Bueno, en la reunión, Álvaro, en la reunión que me dicen, Hubo en El Paso, Texas. El 19 de marzo pasado, para revisar los fondos contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum. En esa reunión estuvieron los representantes, sobre todo, del gran administrador de los fondos de la oligarquía chihuahuense, Víctor Almeida. Ese es el personaje. Fue el que dijo, Alejandro, que Ricardo Anaya era la mejor opción para la clase trabajadora. Ahí está. Para los emprendedores y sobre todo para aquellos sectores que necesitan de una economía sana. Y fue en 2018 este mismo personaje, Víctor Almeida, dueño de Interceramic, que es el de pisos y azulejos, dijo sobre Venezuela: la triste situación de Venezuela, donde muchas empresas, entre ellas algunas mexicanas, fueron expropiadas por el gobierno de Chávez y Maduro, tratando supuestamente dizque de ayudar a los más necesitados. Maravilloso. Pues sí, o sea, ¿y quién es Víctor Almeida? Pues ¿quién le dieron concesiones? Felipe Calderón.
A ver. Felipe Calderón le dio, también publicado aquí en Sin embargo, concesiones para minas también. Ándale. Los permisos que tiene la empresa de Víctor Almeida Ay, se concentran en 4 lotes ubicados en el estado de Chihuahua, 2 en La Unión y el resto en Quiro, Sacramento y Zaragoza. Y sus minas, según también el propio reporte de Interceramic, se localizan aproximadamente a 30 kilómetros de las plantas de producción de la compañía en Chihuahua, cerca de la comunidad de Aldama. Entonces, en efecto, pues tiene Bueno, Álvaro, concesiones de sus amigos panistas, obviamente. el 1 de mayo del 2018, Víctor Almeida se incorpora a la campaña de Ricardo Anaya formalmente como coordinador de enlace empresarial. Sí. Es el coordinador de enlace empresarial. Por hablar de uno de muchos magnates que le han metido dinero a las campañas, no de gratis, ¿eh? No, hombre, pues es que, ¿por qué apostaron por Vicente Fox? No nos vayamos más lejos. Por Vicente Fox. Pues porque hizo un gobierno que le dio la espalda a los mexicanos y gobernó para ese núcleo. ¿Quién era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial cuando comenzó Vicente Fox, Alejandro? ¿Quién era? Claudio X González. Claro, pues claro, sí, padre. ¿Quién era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial después con Calderón y lo con Peña? Claudio X González. Claro. ¿Quién era? Y miré un poco más atrás. ¿Quién era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial con Salinas? Claudio X González. Pues claro. O sea, Claudio X González ha alternado la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Sí, Los dos organismos que agrupan, uno, el Consejo Coordinador Empresarial, a todos los cámaras, los organismos del sector privado, y el Consejo Mexicano de Negocios a los más ricos del país. Y antes, Álvaro, también con Miguel de la Madrid. Bueno, con Miguel de la Madrid estuvo, Él. fue en el 82, ¿sabes qué era? Presidente del Centro de Estudios del Sector Privado. Era presidente del Consejo Coordinador de Empresarial. También, sí, claro. De 1985 al 87. 87, efectivamente. O sea, es que han dado en los Se organismos. alterna. Así es. Después volvió a ser con Vicente Fox, efectivamente, el padre se vuelve a meter. Por eso es que tienen tanto encono, tanto... Claro, Bueno, son porque estaban núcleos acostumbrados a tener mangonear. poder. Claro. El de verdad, la presidencia. Y ya no es el padre, o directamente, pero es el hijo. ¿En qué Así se es. convirtió Claudio X González Guajardo? No les gusta a él ni les gusta a los partidos, pero es el patrón del PRIAN. Así es. Un patrón que truena los dedos, que les dice qué hacer, que dice quién va a Es ser el la que pone el candidata dinero, a la Álvaro. presidenta. El dinero que ni siquiera es suyo, es el dinero que acopia a partir de un discurso mentiroso, como hoy aquí le presentamos que lo es. Híjole, qué barbaridad. Bueno, le empezamos jalándole un hilo y terminamos llegando hasta esta parte